Mis primeras palabras son para agradecer a los organizadores de la Jornada Sucrenses de Cardiología por esta muy gentil invitación y para felicitarlos efusivamente por 4 años de éxitos constantes en este evento académico que es uno de los más significativos en todo el país. Pero también quiero felicitarlos por la extraordinaria idea de nombrar como epónimo de esta reunión a Julio Acosta. Julio Acosta, independientemente de que haya sido un insigne profesor y un gran innovador, como cuando inició las unidades de cuidados coronarios en Venezuela, ha sido un gran planificador y un hombre de siempre nuevas ideas y de sembrar nuevas ideas y formas de pensar en los que hemos sido sus alumnos. Aquí hay personas que han sido sus compañeros, habemos personas que hemos sido sus alumnos, pero más importante que eso, hay varias generaciones de alumnos que han sido alumnos de nosotros. Eso, Julio, es probablemente la mayor y más importante parte de tu obra, la trascendencia de lo que piensas y lo que haces. Así que felicito, Julio, y felicito a todos nosotros que hemos tenido a Julio como maestro. Todos sabemos que existe una relación lineal continua entre niveles de colesterol LDL o su sucedáneo colesterol total y el desarrollo de aterosclerosis o de sus complicaciones. Eso ha significado que se hayan desarrollado múltiples estrategias de tratamiento, las cuales las más importantes han sido las estatinas, que durante los últimos 30 años han mostrado las más bajas cifras de mortalidad y morbilidad en pacientes tratados efectivamente con ellas. Pero tal como Julio mencionó, no todos los pacientes pueden llegar a los niveles meta ideales para corregir su problema. Todos los pacientes, aun que hayan alcanzado los niveles meta de estatinas, tienen un riesgo residual significativo y además de eso existen pacientes que no pueden tolerar de manera absoluta o relativa las estatinas. Por esa razón se han intentado crear nuevas terapias que combinadas a las estatinas puedan producir una reducción o una eliminación de los problemas que he mencionado. De hecho, históricamente han habido varios estudios como ENHANCE, con ezetimibe, como ACCORD con fenofibrato, como AIM-HIGHT y HPS-THRIVE con niacina, que han fallado en demostrar reducciones mayores de riesgo con unas terapias no estatínicas. Sin embargo, algunos de estos perdedores se están convirtiendo en nuevos ganadores. Y digo esto por los recientes resultados del estudio de IMPROVE-IT. IMPROVE-IT, volviendo a trabajar con la combinación simvastatina-ezetimibe en contraposición al tratamiento con simvastatina solamente en pacientes con hipercolesterolemia, mostró que los resultados de mayor reducción de LDL que produce la combinación de simba con ezeti significan una rata de eventos significativamente menor en el punto final primario de muerte cardiovascular, eventos coronarios mayores o ictus. Fíjense ustedes que estas reducciones, 53.7 miligramos por decilitro en contraposición a 69.5 con la estatina solo, implica 24% adicional de reducción de manera significativa. Y lo más importante es que estos resultados se han obtenido, como se mostró, con un excelente perfil de beneficio. O sea que ese gran perdedor que fue ezetimibe, como pensamos hace unos años, se ha convertido en uno de los nuevos ganadores porque es una de las drogas que tenemos para combinar con estatina. El segundo grupo de drogas son los inhibidores de la proproteína convertasa de subtilicina quixina tipo 9, PCSK9. Básicamente, yo quisiera recordar la fisiología de esto. Las moléculas de LDL se combinan con el receptor de LDL y eso permite que así combinadas entren a una vesícula cubierta con catrina que la lleva al interior del hepatocito y allí esta vesícula es capaz de unirse a un endosoma y hay una hidrólisis acídica que permite la separación del receptor que vuelve a la superficie para repetir el proceso y permite, por otro lado, la destrucción de la molécula de LDL. Sin embargo, existe un mecanismo regulador de esa fisiología y ese mecanismo regulador es precisamente el PCSK9. El PCSK9, que es producido en el interior del hepatocito, actúa, como se puede ver aquí, como una molécula que emerge de la célula, se combina con el receptor de LDL y una vez combinada continúa el proceso de internalización del complejo receptor partícula de LDL, pero ahora asociada a la PCSK9.
Bueno, una vez adentro, el proceso se continúa. Sin embargo, esa unión del PCSK9 con el receptor impide que se separe el receptor de la molécula de LDL y va directamente a la destrucción. O sea que el hecho de tener PCSK9 impide que el receptor vuelva a la superficie. Por esa razón, altos niveles de PCSK9 están asociados con menores niveles de receptor de LDL en la superficie y por ende con peores condiciones desde el punto de vista de mayores niveles de LDL. Se ha demostrado que si se puede bloquear a ese PCSK9, como es el hecho que se ha logrado con anticuerpos monoclonales específicamente dirigidos contra PCSK9, se puede obtener el hecho de que todos los receptores vuelvan a la superficie, haya por ende más receptores, menos moléculas de LDL y reducción de los niveles de esto mismo. Hasta ahora existen 3 anticuerpos monoclonales para PCSK9 que son el alirocumab, el bococizumab y el evolocumab. De todos estos, el alirocumab es la molécula más estudiada con más evidencias clínicas. Han habido varios estudios, probablemente el más grande, el recientemente presentado Odyssey Long Term. Odyssey Long Term hecho aproximadamente unos 3.000 personas, 3.000 y algo personas. Ha sido recientemente analizado conjuntamente con otros 4 ensayos placebo controlados. Todos estos han sido estudios fase 3 de pacientes tratados con hipercolesterolemia, tratados con estatina e incluso con otras drogas adicionales a la estatina y que han recibido o bien alirocumab o bien placebo. Este es un análisis post-hoc de pool de todos estos 5 estudios que les he mencionado. El más importante es Odyssey Long Term. Y fíjense ustedes aquí en rojo la curva de tiempo de producir un evento mayor, que son muerte cardiovascular y menos fatal, ictus isquémicos o angina inestable que requiere hospitalización. Y fíjense ustedes que existe una tendencia temporal a menor menor probabilidad acumulada de eventos cuando se utilizó el anticuerpo monoclonal que cuando se utilizó el placebo. O sea que pareciera haber una tendencia a beneficio en términos de eventos cardiovasculares mayores que tiene que ser aclarado en el estudio Odyssey Outcome que está a la marcha y cuyos resultados se verán en el 2019. Pero es muy importante recalcar que todos estos beneficios parecieran ser obtenidos sin ningún perfil inadecuado de eventos adversos. Fíjense ustedes que de este estudio Odyssey Long Term, que es el estudio más grande hecho hasta la fecha con el alirocumab, si miramos todos los efectos de seguridad a largo plazo en los distintos sistemas, infecciones, sistema musculoesquelético, gastrointestinal, nervioso, metabolismo y nutrición o la posibilidad de producir neoplasias, fíjense ustedes que los números porcentuales entre los controles y los de alirocumab son prácticamente idénticos. O sea que la tolerancia en términos de eventos adversos mayores es prácticamente idéntica que con el placebo, muy parecida, no hubo diferencias significativas, salvo algunas molestias en el sitio de inyección porque obviamente el anticuerpo monoclonal tiene que administrarse de manera parenteral. Pero más allá de esto, alirocumab luce una molécula muy promisoria que pudiera ser que nos muestre reducción significativa de eventos adversos con este buen perfil de seguridad. Sin embargo, este es un área muy caliente de investigación y hay varios estudios fase 3 con los otros anticuerpos monoclonales andando, como es el estudio Gauss en pacientes intolerantes a estatinas por síntomas musculares utilizando evolocumab. En este estudio hay una reducción de 63% de los niveles de LDL colesterol en comparación con 15% cuando se utilizó solamente ezetimibe y no ezetimibe evolocumab. El estudio Rutherford, hecho en hipercolesterolemia familiar heterocigota, también con evolocumab, igual significativas reducciones de LDL colesterol. En el estudio Odyssey, que ya lo mencioné, de 18.000 personas está andando, resultados estarán dentro de 4 años más. Hay 2 estudios más, Spire 1 y 2, que van a ser o están siendo realizados con bococizumab, también en pacientes con niveles con alto riesgo de enfermedad cardiovascular, y fíjense que los números son muy significativos, 12.000 y 6.300, dependiendo de los niveles de colesterol LDL que tengan. Y por último, el estudio Fourier en enfermedad cardiovascular de muy alto riesgo con un número que se estima alrededor de 22.000 personas. O sea que los resultados de esto en los próximos años van a ser sumamente interesantes para ver si tenemos en ellos una nueva droga para este escenario terapéutico. La tercer grupo de compuestos o la tercera droga sería el omitapibe.
Para hablar del omitapibe hay que decir que el omitapibe hay que pensar en la fisiología del ensamblaje de VLDL y de kilomicrones. Aquí tenemos una célula hepática y aquí tenemos una célula de la pared intestinal con sus vellosidades. Fíjense que a nivel intestinal hay un ensamblaje de las gotas de lípidos con apolipoproteína B48 para formar kilomicrones que pasan a la sangre luego de la absorción intestinal de lípidos. Y a nivel hepatobiliar también el material lipídico central también se ensambla con una ApoB, pero en este caso B100, para formar VLDL. O sea que existe un mecanismo intrínseco de formación de partículas con potencial aterogénico que es mediado por esta proteína microsomal transportadora de triglicéridos. En ambos casos, la utilización del omitapibe es capaz de bloquear esa proteína que permite el ensamblaje entre las gotas lipídicas y la APO B100 o B48 y por ende es capaz de reducir la producción o bien de VLDL o bien de kilomicrones y por lo tanto producir un efecto positivo en términos de reducción mayor de LDL. Hay un estudio muy importante hecho con el omitapibe en pacientes con hipercolesterolemia familiar homocigota, hecho en 29 pacientes. Ustedes dirán, el número es muy pequeño, pero hay que ponerse en perspectiva de lo raro de esta condición, que según las estimaciones actuales hay un caso por cada 160, 300 mil personas. O sea que 29 es un número extraordinariamente bueno para esta patología. Este estudio, que fue un estudio abierto de brazo único fase 3 en pacientes con esto, la administración del omitapibe, titulado desde 5 hasta 60 miligramos al día y seguidos por hasta 26 semanas y posteriormente extendido hasta 78 y 126 semanas, mostró un dato importantísimo. El omitapibe es capaz de reducir, aquí según intención de tratar, a la semana 26 de tratamiento, los niveles de LDL colesterol desde la basal hasta en un 40%. Así fíjense ustedes que pacientes con cifras de 350 aproximadamente miligramos por decilitro de colesterol LDL pudo reducirse a cerca de 200 miligramos por decilitro apenas con 26 semanas de tratamiento con omitapibe. También por tratamiento completado los números pues son parecidos, obviamente mejores cuando estos son los pacientes según tratamiento completado. Los números se mantuvieron a la semana 78 y 126 en las extensiones de este estudio. Estas cosas se obtuvieron con algún perfil de seguridad adecuado. Hay síntomas significativos como diarrea, náuseas, dispepsias y vómitos, que son síntomas gastrointestinales derivados de la acción de la droga. Estos síntomas no aparecen cuando los pacientes llevan una dieta adecuada, baja en grasas en la alimentación y obviamente ese perfil de seguridad se disminuye y se hace tolerable el uso de la droga. Por otro lado, estas drogas también alteran los nutrientes liposolubles. Los pacientes en tratamiento con omitapibe tienen que recibir suplementos de vitamina E, de ácido EPA, y linoleico y linolénico, tienen que recibir. Además de eso, hay elevación de transaminasas, que en pocos casos llegan a niveles significativos, e incrementos en grasa hepática de 7%, que no se sabe exactamente cuál es el grado de la trascendencia de esto. Lo que sí es cierto es que generalmente la droga es bien tolerada. Inclusive en Venezuela el doctor Colán ha tenido la experiencia de un caso con exitosas reducciones de los niveles de LDL, un paciente también con hipercolesterolemia familiar homocigota, y él puede dar fe pues de la utilidad de la droga. El problema con tanto los inhibidores de PCSK9 como el omitapibe es el alto costo. Son drogas de muy alto costo que cuestan decenas de miles de dólares anuales y requieren pues la administración a través de consorcios o privados o fundamentalmente estatales que garanticen la asistencia de los pacientes. Por último, el anacetrapib, quiero hablar de esta molécula. Ustedes saben que los trapibes, que son drogas que actúan inhibiendo la proteína transportadora de ésteres de colesterol, que facilita el pasaje de ésteres de colesterol desde HDL al LDL. Si se inhiben, obviamente reduce los niveles de LDL y aumenta los niveles de HDL. Y con esta idea fueron los trapibs diseñados. Sin embargo, a lo largo de la historia de los últimos 10 años han fallado varios estudios. Falló el estudio Illuminate con torcetrapib y fallaron el grupo de estudios con dalcetrapib.
que mostraron ausencia de beneficio clínico, a pesar de los cambios muy significativos tanto de reducción de LDL como de aumento de HDL. Sin embargo, recientemente se ha estado trabajando con anacetrapib que muestra una esperanza de que pudiera tener una utilidad. Este es un estudio hecho en animales, pero me parece un estudio extremadamente interesante y por eso he querido traerlo. En animales transgénicos, básicamente ratones transgénicos para apolipoproteína E3, Leiden, alimentados con una dieta rica en colesterol y tratados con dosis crecientes, 3 10 milésimas, 3 milésimas, 3 centésimas, 3 décimas o 3 miligramos por kilo por día, en forma creciente, o sea, hay una escalación, dosis, efecto de la anacetrapib, o en otro brazo atorvastatina o otro brazo con las dos drogas, atorva y anacetrapib, se hicieron estudios que consistían en el animal alimentado con la dieta rica en grasas y tratado con uno de estos regímenes, era seguido por un tiempo, se evaluaba el perfil lipídico y se evaluaba la histología de la aorta. En todos los estudios, aquí están los resultados. Menor actividad de la proteína transportadora de este LG colesterol, de 8 a 59, incluso hasta 100% reducciones cuando se trataban los pacientes con dosis crecientes. O sea que había una curva dosis-respuesta adecuada. Había también una reducción del colesterol no HDL que podía oscilar entre 24 a 45 y había un incremento del colesterol HDL de 30 hasta 86. Y eso se acompañó, y esto es lo más importante, con menos área de lesión aterosclerótica, de hasta 41 a 92% reducción del área de aterosclerosis. Y además de eso, menor severidad de las lesiones ateroscleróticas una vez que se había instalado. Había una mayor estabilidad de la placa histológicamente basada en menos monocitos, menos macrófagos, o sea, menos células inflamatorias, menos contenido necrótico y mayor cantidad de células de músculo fijo, lisos y colágenos que obviamente implicaban una resistencia tensil mayor de la placa. Además, había un número mayor de segmentos libres de enfermedad con anacetrapib. Y estos resultados no solamente son extremadamente importantes y dosis dependientes, sino que se debían a la reducción del colesterol no HDL y no al aumento de HDL en sí. O sea que pareciera ser que el beneficio de los trapips no depende, al menos en cuanto a anacetrapib en estos estudios animales, el beneficio pareciera depender de la reducción mayor del colesterol no HDL y no de la elevación del HDL. Sea lo que sea, tenemos 4 familias de drogas que son potencialmente beneficiosas y los próximos años nos darán la respuesta de si son ese santo grial buscado que nos va, combinado con las estatinas, va a reducir el riesgo de nuestros pacientes. Muchas gracias. Muchas gracias. Por favor, siéntate.